Vamos a hablar de un tema muy importante como lo es la realidad virtual. Aquí tenemos un mapa conceptual sobre las características principales de la realidad virtual y los usos más comunes en la actualidad de la realidad virtual. Primero vamos a explicar qué es realidad virtual. La realidad virtual es un espacio virtual tridimensional simulado por una computadora que ofrece una visión virtual, ya sea sonido, tacto, y hace que el usuario se sienta en un mundo real y que observe el espacio virtual sin límites. Hay 7 conceptos diferentes que describen la realidad virtual: simulación, interacción, artificialidad, inmersión, telepresencia, inmersión del cuerpo completo y comunicación en la red. Desde el punto de vista técnico, la realidad virtual consta de 3 características básicas, que es la inmersión, la interacción y la imaginación. Hay ciertas características importantes de la realidad virtual. La realidad virtual puede tener entre las características la interacción. La interacción nos da a entender que el mundo virtual y sus objetos o personajes reaccionan a través de la realidad virtual, permitiendo que el sistema responda a los estímulos de la persona que lo utiliza, creando interdependencia entre ellos. El primero de ellos es la navegación, que es la habilidad del usuario a moverse independientemente alrededor del mundo. El otro punto de vista de la navegación es el posicionamiento, un punto de vista del usuario. El usuario se puede mirar a sí mismo a través de los ojos de alguien más. Otro aspecto muy importante es la dinámica. La dinámica que no es más que las reglas de cómo los componentes del mundo virtual interactúan con el usuario para intercambiar energía e información. La segunda característica es la inmersión. La inmersión es un proceso por medio del cual el usuario cree que está formando parte de una experiencia virtual. Es lo que crea la sensación de estar ahí. La palabra bloquear toda distracción y enfocarse selectivamente solo en la información u operación sobre las cuales trabaja. Posee 2 atributos muy importantes. El primero es su habilidad para enfocar la atención al usuario y el segundo es que convierte una base de datos en experiencia, estimulando de manera natural el aprendizaje humano. La otra característica importante es la tridimensionalidad. La tridimensionalidad es una característica básica de cualquier sistema llamado de realidad virtual. Tiene que ver directamente con la manipulación de los sentidos del usuario, principalmente la visión, para de esta forma dar forma al espacio virtual. Los componentes del mundo virtual se muestran al usuario en las 3 dimensiones en el mundo real. En el sentido del espacio que ocupan, los sonidos tienen efectos estereofónicos y una direccionabilidad. La otra característica es el tiempo real, que significa que la computadora hace todos los cálculos necesarios y presenta una imagen nueva cada 30 segundos como mínimo. Esto hace que los requerimientos computacionales sean grandes. Como explicábamos anteriormente, la realidad virtual le ofrece al ser humano la interacción y la estimulación de los sentidos, como la visión, el sonido y el tacto. Eso en un espacio tridimensional, y a la vez le ofrece la posibilidad de poder verse a sí mismo sobre los ojos de alguien más. La realidad virtual tiene una interrelación del ser humano y la tecnología, pero sigue siendo el ser humano el centro de esto, que es el que manipula la tecnología. Hay 2 tipos de realidad virtual. La realidad virtual puede ser una realidad virtual no inmersiva.
¿Qué decimos cuando es no inmersiva? Se refiere a unos aspectos importantes que vamos a mencionar a continuación. La realidad virtual no inmersiva también es conocida como realidad virtual de escritorio. Se trata de una especie de navegación en la cual solo se utiliza un ordenador o un dispositivo móvil. Este tipo de realidad virtual está muy difundida y aceptada. Funciona representando un entorno irreal en un espacio de una ventana en un ordenador o dispositivo móvil. Es una forma de realidad virtual más económica y se utiliza en gran cantidad de juegos que se comercializan en la actualidad. El otro tipo de realidad virtual, que es la inmersiva, que permite que las personas perciban estar dentro de un entorno virtual tridimensional, generando artificialmente ambientes creados por sistemas informáticos. Y la participación del usuario se realiza mediante la utilización de diversos dispositivos. Algunos de los dispositivos que podríamos mencionar que se utilizan en este tipo de realidad son guantes de RB, trajes, guantes y accesorios que permiten capturar la posición y los movimientos de las personas con su cuerpo para luego ser representado en el ambiente de realidad virtual. También es necesario hablar sobre los usos en la actualidad de la realidad virtual. Podríamos empezar hablando de los usos que pueden usarse en arquitectura. En arquitectura, la realidad virtual se utiliza para diseñar edificios de estructuras y de interiores mediante la utilización de diferentes aplicaciones de entornos visuales para disminuir tiempo y costos. En la salud, la realidad virtual puede usarse como prueba y puesta a punto nuevos procedimientos médicos, o se utiliza también para realizar prácticas quirúrgicas complejas y otro tipo de inversiones médicas, tratamientos psicológicos para la curación de diversas fobias, aplicación de métodos de relajación y para el dolor. Se puede usar también en la física para estudiar movimientos y sustancias, como por ejemplo una aplicación muy común es la visualización de fluidos de partículas. En la ingeniería, como decíamos, hay proyectos de remota como la manipulación de robots o procesos de ensamblado. También existen áreas dedicadas al desarrollo de prototipos virtuales. Todas estas aplicaciones facilitan la automatización dentro de diferentes áreas. Y en la psicología, para crear ambientes y tratamientos que agiliza y favorece el proceso de recuperación de un paciente, puesto que al tener modelos virtuales, como por ejemplo modelos de elevadores, simulación de vuelo, entre otros, aumentan la confianza y la seguridad del paciente y se pueden utilizar para el tratamiento de ciertas fobias, puesto que se sabe que mientras pruebe el tipo de modelos nunca encontrará realmente en peligro. El paciente se adapta a estos estímulos y a la hora de agarrar un vuelo, probablemente el paciente disminuya las fobias. Entonces, de esta manera podría adaptarse la psicología, la realidad virtual al uso en la psicología. Estas son algunas de las cosas más prácticas y digamos de los conocimientos más básicos que debemos tener sobre la realidad virtual. Y hay muchos aspectos que todavía no hemos englobado, pero que daremos en la siguiente clase. Buenas noches.